Muy bien. Mis estimados, buenas noches para todos y todas. Bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. Hoy en nuestro encuentro virtual número 4, correspondiente al curso manejador de sistema operativo Windows. Para mí, como siempre, es un honor y un privilegio estar reunidos con ustedes. Bien, para aprovechar el tiempo, vamos a arrancar y vamos a dar inicio a esta parte. Vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior, que vimos unos temas bastante interesantes, ¿verdad que sí? Eh, Nosotros estuvimos hablando acerca de los tipos de CPU, pero aparte de CPU, ¿qué otros nombres tienen esos cajones que por el cual nosotros estábamos trabajando en la clase anterior? ¿Quién me puede decir? Luz, menciónenme uno. El gabinete. Gabinete. Vamos a ver, Emily, ¿usted se acuerda de otro? Chas, algo así que le dicen. Correcto. Gabinete, CPU, chasis. Esos son los nombres técnicos, pero de sobrenombre les decimos CPU. La palabra CPU significa unidad central de procesamiento. Habíamos explicado de que los CPU existen diferentes tipos de CPU. Ellos se clasifican según su tamaño y según su función. Según su función, habíamos hablado del CPU torre, ¿verdad? Que son esos CPU que vienen de manera vertical. Y habíamos hablado del CPU de mesa, que son los que vienen de manera horizontal. ¿Qué otro tipo de CPU habíamos hablado según su función? Fiori. El CPU de oficina, profe. ¿Y qué característica tiene ese CPU? El de oficina. Luz. Que puede ponerse acostado o parado. Sí, sí. Puede ponerse de manera vertical o horizontal, pero tiene una particularidad única y por eso es que se llama de oficina. Marlin. Que es más pequeño para que en las oficinas haya más espacio. Correcto, son mucho más pequeños, más compactos y por ende se ven más estéticos, más presentables y generan menos electricidad y menos calor. Bien, ¿qué otro tipo de CPU? Vamos a ver. Fermín. El CPU gamer que se utiliza para juegos y equipos pesados, llámese cualquier tipo de juego o lo que sea que necesite instalar en ella, pero para mayor preferencia lo utilizan para juegos. Excelente, excelente, muy bien. Eso es así. Bien, también habíamos hablado sobre los componentes internos de un CPU o de un case o de un gabinete o de un chasis. Tiene diferentes nombres. Y habíamos mencionado que para que un CPU funcione, ya vamos a llamarlo CPU, para que un CPU funcione necesita de la intervención de 5 componentes. Vamos a ver, ¿quién me dice el primero? Jennifer Ramírez. El disco duro, maestro. El disco duro. ¿Y cuál es la función del disco duro? Almacenar la información que tiene nuestra PC. Almacenar la información. Ok, muy bien. Pero, ¿qué otra acción se puede hacer en el disco duro? Hay dos principales. Una es Este, almacenar y el otro es instalar el sistema operativo. sistema operativo y ¿cuál es más?
también instalar lo que son las aplicaciones y ese tipo de cosas. Correcto, muy bien. Ese es el primer componente, disco duro. Es el componente que se utiliza. Miren, voy a tratar de hablar lo más llano posible, tratando de eliminar términos técnicos que puedan confundir el aprendizaje, ¿de acuerdo? El disco duro es ese componente donde se instalan los programas, ¿verdad? Como lo habíamos visto en clases anteriores, esos programas de aplicación y de sistema. Y también almacena los archivos, que puede ser una imagen, un documento, un audio, una música, etcétera. Bien, ¿qué otro componente lleva el CPU? Nicole. Profe, ha ido Nicole. Perdón, Nicole Alcántara. Fiori Nicole Alcántara. Ok. El procesador, profe. Bien. ¿Y cuál es la función del procesador? Es el componente más importante porque es prácticamente el cerebro de toda la PC y ahí se guarda todo. O sea, es el cerebro, prácticamente. Ok, es quien ejecuta, no es el que guarda. Pero es así como usted dice. Es quien realiza las 4 funciones básicas de la computadora. ¿Cuáles son esas 4, Emily? Me perdí ahí. A ver, Bueno, no. Dígame. sí, le escuchamos. No, me perdí. Porque yo lo que iba a hablar era de la memoria RAM, que era la que su funcionamiento es a corto plazo, o sea, que prácticamente la que utilizamos cuando encendemos el computador, es la que de una vez comienza a funcionar y comienza a trabajar mientras tenemos la computadora prendida. Ok. Haciendo un paréntesis a lo de la memoria RAM, Emily. Fermín, ¿cuáles son las 4 funciones básicas de la computadora? Fermín, si usted está hablando, no le estamos escuchando. Sí, disculpe, líder. Las 4 funciones básicas, ¿de qué dijo? De la computadora. Bueno, líder, yo estoy quedado también. Estoy igual que Emily. Tienen que estudiar, tienen que estudiar. Habíamos explicado que las 4 funciones básicas son recibir, procesar, almacenar y dar respuesta. Y quien ejecuta esos 4 procesos es el procesador. Eh, Cayendo en la respuesta de Emily, concerniente a la memoria RAM, ¿quién puede colaborar o quién puede agregar o quién puede colaborar con el aporte que hizo nuestra compañera acerca de la memoria RAM? Luz. La memoria RAM también, como ella dijo, es un dispositivo de corto plazo, es volátil, que se emplea para almacenar temporalmente datos y programas en ejecución. Esta memoria es muy rápida a la hora de leer, escribir o modificar información, ya que proporciona acceso directo a cada unidad de memoria. Correcto. En pocas palabras, recuerden que habíamos explicado que los programas se instalan en el disco duro, ¿verdad? Pero no se ejecutan. Para ejecutar se necesitan del espacio de la memoria RAM. Cuando el procesador va a ejecutar un programa que está instalado en el disco duro, sea de software de sistema o de aplicación, carga sus archivos a la memoria RAM para su ejecución. ¿Por qué es volátil? Porque a la hora de usted reiniciar la computadora, por poner un ejemplo, esos archivos que cargó el procesador para ejecutar algunos programas se eliminan.
Bien, Emily. Ok, ¿y qué otro componente? Faltan dos. Fermín, Sí, la tarjeta madre. el model board. Ajá. ¿Y cuál es la función del model board? Bueno, es la que se encarga de conectar todos los periféricos, llámese, llámese la memoria, el disco duro y, y un sinnúmero de componentes más. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el último? Jorge Luis. Profe, buenas tardes, digo, buenas noches para todos y para todas. Buenas. Las bendiciones siempre. Amén, igual a usted. Gracias. El último, profe, es el Power Supply. Correcto. ¿Y cuál? Y dentro de las funciones del Power Supply, digamos que es el componente que aporta la energía para los diferentes dispositivos o piezas de la computadora. Ahí se genera la distribución de energía. Excelente, excelente, muy bien. No, pero ya ustedes son técnicos, ya ustedes pueden poner un taller. ¿Verdad que sí? Estamos en eso, profe. Ya ustedes pueden poner un taller. Bien, entonces, mis estimados, ¿qué les voy a explicar ahora? La distribución de los recursos. Es decir, nosotros sabemos para qué sirve cada componente que mencionaron. Ahora, ¿cómo funciona en una computadora? ¿Cuál es la referencia que debo de tener a la hora de yo usar una computadora o adquirir una computadora? Bien, yo quiero que todos presten atención aquí, porque lo que les voy a mostrar ahora le va a servir a ustedes tanto para uso personal, que les va a servir bastante, como para trabajar con una práctica que les colgué en Classroom. Bien. Presten atención aquí y vamos a ver estos pasos. Miren, existe un sinnúmero de procesadores. ¿Están todos conmigo? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí. Existen un sinnúmero de procesadores, muchos procesadores. No voy a hablar de todas, no voy a hablar de sus características porque se me va a ir el curso completo solamente hablando de eso. Sin embargo, voy a hablar de los procesadores más utilizados en la actualidad. Hay tres tipos. Está un procesador que es de la marca Intel. Está un procesador de la marca Intel Celeron y está de la AMD. La Intel viene siendo, para que tengan una idea, Samsung Galaxy, y AMD viene siendo como iPhone, ¿verdad? Intel Celeron es una versión económica de Intel y vamos a nombrarlo como si fuera un Xiaomi, para que puedan tener una idea. Pero el más utilizado es Intel y ahí es donde yo me voy a enfocar. Un procesador es quien ejecuta todos los procesos en una computadora. Hay tres tipos de procesadores Intel. Bueno, hay los tres más utilizados, los tres más comunes, o podemos decir lo que mayormente podemos pagar, porque hay otros, creo que hay otra versión que es reciente, pero es bastante costosa. Está la tecnología i3, i5, i7. Ustedes han escuchado esos términos cuando dice ese procesador es i3, es i5, es i7. ¿Lo han escuchado? Sí. Ok.
Intel es una marca de procesadores y de esa marca los tres más comunes es i3, i5, i7. Bien. Otra parte que debemos de saber de los procesadores antes de darme este rompecabezas es el término Core Duo y Core Duo Quad. ¿Qué es el Core Duo? El Core Duo es la tecnología que explica o se refiere a dos procesadores en uno. ¿Me entender? Core Duo son dos procesadores en uno. Es como, ¿se acuerdan cuando? Déjenme acá mostrar la imagen. Ok, aquí. Este es un i7, miren donde lo dice. Pero el Core Duo viene siendo como dos de estos, ¿verdad? La fuerza de dos de estos en un solo. Me di a entender. Son dos núcleos, dos procesadores en uno. Dígame sí o no. ¿Me di a entender? Sí, profesor. Sí, Sí. profesor. Ok. Y Core Duo Quad son cuatro procesadores en una sola pastilla. ¿A qué llamamos pastilla? A esto. Bien, un cuadrito. Cuatro procesadores en una pastilla. Dos procesadores en una pastilla. Estas terminologías que estoy explicando, ¿me estoy dando a entender? Sí. Ok. Solamente uno dijo que sí, pero espero que todos hayan entendido. Antes de yo explicar realmente cómo trabaja el procesador, tengo que explicar estos términos. Bien. La fuerza de un procesador se mide en gigahertz. Vamos a poner un ejemplo. Un procesador normal de los viejos, de lo que son solamente un núcleo, funciona a 1.5 gigahertz, ¿verdad? Para poder entender a qué nos referimos con la fuerza, imaginémonos una persona cuya fuerza es igual a 1.5, cuya fuerza física. Y eso lo lleva a mover una camioneta de una esquina a otra en 15 minutos por esa fuerza que tiene. ¿Me di a entender en esa parte? Estoy haciendo una ilustración. Sin embargo, si esa persona, en vez de tener la fuerza a 1.5, lo tiene a 3.0, ¿en qué tiempo llevaría la camioneta? Voy a repetir. Si una persona cuya fuerza es de 1.5 gigahertz, vamos a imaginarnos que su fuerza física se mide en gigahertz. No se mide en gigahertz, pero para que tengan una idea. Y con esa fuerza puede mover una camioneta de una esquina a otra en 15 minutos. Entonces, si esa persona tuviera la fuerza a 3.0, ¿en qué tiempo movería esa camioneta? Profe, en 7 minutos. En 7 minutos. Yo Lo diría demás, que en 5. ¿en cuánto? En 5. En 5. ¿Y los demás qué dicen? ¿Están aquí todos? Los quiero escuchar. ¿Están aquí? Sí. Sería en 15 minutos, usted dijo. Si tiene 1.5, lo mueve en 15. Y si tiene 3.0, ¿en cuánto lo mueve? Si duplicó su fuerza. ¿Qué me dicen los demás? Vamos a ver. Yo creo que son 45. líder. 45. Sí. Necesito la participación de todos. Necesito saber si me estoy dando a entender con lo que estoy explicando. Y si no es así, díganmelo. Zuleini, consciente de esa pregunta, ¿qué usted nos dice? Repítamela, por favor. Ok, lo repito en breve. Basti, Fui yo la que le dije en 5 minutos, profe.
Ah, fue usted. Sí. Ok, Adón dice que no ha entendido esa parte. O voy a volver a explicar. Bien. Todo ser humano tiene como un nivel de fuerza, ¿verdad que sí? Hay personas que dan como unos cocotazos más fuertes que otros. Vamos a imaginarnos, repito, vamos a imaginarnos que su fuerza se llama gigahertz, que son estas tres letras, la abreviación de estas tres letras, gigahertz. Y que por los gigahertz podemos medir su nivel de fuerza. Vamos a imaginarnos un hombre que su nivel de fuerza es 1.5 gigahertz. Cuando hablo de fuerza me refiero a fuerza física, la fuerza para levantar o mover las cosas. ¿Me voy a entender? Un hombre cuya fuerza sea 1.5 gigahertz puede mover una camioneta de una esquina a otra con esa fuerza, ¿verdad? Haciéndole fuerza en 15 minutos. Bien. Ahora, si ese hombre, en vez de tener 1.5 gigahertz, tiene 3.0, ¿en qué tiempo entonces movería esa camioneta? Dylan dice en 45, pero en 45 segundos o minutos. Maestro, Ajá. Jennifer. para mí, Sí, sí, escuchamos. ¿Para usted? de 3 a 5 minutos. Ok, de 3 a 5 minutos. Obviamente porque aumentó su fuerza. ¿Y usted, Fermín? Como le hubiera dicho, sería de 45 segundos, ya que aumentó la fuerza. Ok. ¿Y usted, Hubiera Jennifer? sido Perdón. En 7.5. 7.5. Ok. ¿Y usted, Raquel? Para mí 45 segundos. 45 segundos. ¿Y usted, Zuleni? De 3 a 4 minutos. De 3 a 4 minutos. Ok, miren. Si nos vamos a la ley de la física, tiene que ser 7.5 segundos porque aumentó el doble. O sea, lo lleva el doble de rápido. Ahora, algo que ustedes tienen en común es que la camioneta lo mueve más rápido. Sea 7 segundos, 5 minutos, 45 segundos, etcétera. ¿Por qué? Porque aumentó su fuerza. Está bien, Sergio. Porque aumentó su fuerza. Ahora, esa ilustración, yo quiero que lo llevemos aquí. Un procesador normal, no me refiero al Core Duo, que son dos núcleos, ni al Core Duo, el normal, que es de un solo, es esa persona que está haciendo la fuerza. Y la camioneta que está moviendo son los programas. Eso significa que dependiendo de los gigahertz que tenga el procesador, se va a determinar qué tan rápido se van a mover los programas en la computadora. ¿Me di a entender? Si usted se fija en la pastilla de un celular, un celular, de un procesador, aquí, a ver si aquí lo presentan, no sé si lo pueden ver aquí. Dice aquí que este procesador es un i7 de 4.0 GHz. ¿Lo pueden ver? sí. 4.0, pero profe. así como puede decir 4.0, puede haber otro que sea de 3.0, de 3.2, 2.8 y así sucesivamente. Entonces, a la hora de usted comprar una computadora, tiene que verificar esa parte de cuántos gigahertz es. ¿Por qué? Porque hay tiendas que a usted le pueden vender una computadora, ¿verdad? Con, con buena cámara, un buen monitor, un buen de todo. Y lo que realmente pone rápido su computadora está muy bajito. Fácilmente usted compra una computadora con un procesador de 1.2 GHz, que eso no da prácticamente para nada. Eso es como poner a un muchacho a mover la camioneta. De que lo mueva, sí, lo puede mover, pero va a durar mucho tiempo.
¿Me di a entender? ¿Me di a entender? Sí, profe, lo entendí. Sí, profe. Ok, entonces, entendiendo esta parte, ahora sí vamos a armar el rompecabezas. Miren, habíamos dicho que Core Duo son como dos procesadores en una sola pastilla. Dijimos que una pastilla es un cuadrito de esto, es decir, que un cuadrito de esto tiene la fuerza de dos procesadores. Y el Core Duo Quad son cuatro procesadores en uno, es decir, que una pastilla de esta tiene la fuerza de cuatro procesadores en uno. Como cuatro procesadores se fusionan y forman uno solo. Ahora bien, ahora vámonos con lo que hay 3, 5 y 7. Estos son los modelos de procesadores Intel que se encuentran ahora en el mercado, en el cual lo va a encontrar en la gran mayoría de las computadoras, sea para trabajo de oficina, para hacer trabajos normales, para hacer actividades pesadas, etcétera. El procesador i3, el procesador i3 es un procesador que se utiliza para hacer trabajos básicos. ¿Cuáles son los trabajos básicos? Son procesadores que se utilizan para hacer tareas de la universidad, para hacer trabajos de oficina, de paquete de oficina, reproducir o ejecutar programas básicos y así sucesivamente. Un procesador i3 es un Core Duo, es decir, los i3 son procesadores de dos núcleos, o sea, dos procesadores de 3.0, de 2.8 o de lo que sea, en una sola pastilla. ¿Estamos claros? Si alguien le dice a usted, te voy a vender una computadora i3 o necesita comprar una computadora i3 para hacer actividades pesadas, dígale que no. Que aunque los procesadores i3 sí tienen cierta fuerza para ejecutar programas más o menos responsables, va a ir en todo tiempo muy forzado. ¿Estamos claros en eso? i3 son procesadores que se utilizan para hacer actividades básicas en una computadora. ¿Estamos claros? Sí, maestro. Ok. Sí, profe. Ahora vámonos con los procesadores i5. Un procesador i5 es un procesador que es más poderoso que el procesador i3. Cambiar aquí el color que no se vea. Que el procesador i3. Y a diferencia del i3, no es Core Duo. Es Core Duo Quad, es decir, es de 4 núcleos. Y aparte de que tiene 4 núcleos, tiene herramientas adicionales en el procesador que lo hace más poderosa, más fuerte que el procesador i3. Los procesadores i5, creo que alguien levantó la mano, le doy la parte ahora. Los procesadores i5, le doy la parte ahora, Fermín. Mayormente se utiliza para ejecutar programas, por ejemplo, programas de composición de audio-video como Adobe Premiere, DaVinci Resolve, ¿qué otro programa pesado? Photoshop, Illustrator, que son programas para editar video y también se utilizan para editar imágenes como Photoshop. Son programas muy pesados que un procesador i3 lo puede mover, pero es arrastrándose. Entonces, esos programas también se utilizan para ejecutar programas de consolas o programas de videojuegos, que son programas muy pesados. Para que usted tenga una idea, yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted le presta la computadora o el celular suyo a un sobrino, el celular se pone lento. Lento. ¿Por qué? Porque lo primero que hace un sobrino es descargar juegos en el celular y esos juegos son muy pesados por el cual en el celular no lo puede mover. ¿Me di a entender? Ahora, el procesador i7 es un procesador que es más fuerte que estos dos, que el i3 y el i5.
Es un procesador de 4 núcleos, al igual que el i5, con la diferencia de que esta trae características y componentes que lo hacen superior al procesador i5. El procesador i7 mayormente se utiliza para ya trabajar con programas extremadamente profesionales. Por ejemplo, programas de AutoCAD, que son programas, no sé si ustedes han visto los arquitectos actuales que hacen sus planos en ediciones 3D en la computadora, que ya no lo dibujan, sino que toda la estructura o el diseño de una edificación lo hacen con un programa en la computadora. Esos programas son muy pesados, son muy exigentes y necesitan un procesador muy fuerte para que pueda ejecutar esos programas. ¿Alguna pregunta? Ah, sí, verdad que Fermín tenía la mano levantada. Fermín. Sí. ¿Cuántos gigahertz trae el i5 y el i7? Y tengo otra pregunta. ¿Es cierto Bueno, que... los tres. Bueno, debes responderle para luego para que me haga la otra pregunta. Sí. Los tres procesadores pueden venir desde un mínimo a un máximo. Es decir, si vamos al i3, puede haber procesadores i3 de 2.0, puede haber procesadores i3 2.5, 2.7, 3.0, 3.5 y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la i5 y con la i7. O sea que no es un solo procesador estándar. De la misma característica, existen diferentes modelos con diferentes gigahertz, vamos a llamarlo así. Es como que usted compre un celular, vamos a poner un ejemplo, es como el iPhone 10, el iPhone X. Hay un modelo que es de 64 megas, de 64 gigas de almacenamiento, y hay otro que es de 128 y hay otro que es de 256. Aunque en los celulares estamos hablando del almacenamiento, que no es lo mismo que la fuerza de un procesador, pero para que tengan una idea, es el mismo iPhone, el mismo modelo de iPhone, pero lo que va a variar es el almacenamiento. Lo mismo pasa aquí, puede haber diferentes modelos de i5 o i7 o i3, pero lo único que varía es la fuerza en gigahertz. La siguiente pregunta. Sí, lo siguiente es cierto que cuando uno descarga algo, por ejemplo, un archivo o un juego en un equipo y lo borra, se le pierden algunos gigahertz una vez que se borra lo que sea, alguna aplicación o lo mismo juego. Cuando te dice giga que se pierde, ¿se refieren a en qué aspecto? Vamos a poner un ejemplo, que yo descargue algún juego, por así decirlo, en mi computadora, y lo quiera borrar o lo borre, se pierden los gigas que pesa el juego, por así decirlo. Sí, claro, se pierde. Si el juego pesa 1 giga y se instala en la computadora, en su disco duro, si tiene 3 gigas de disco duro, instala ese programa, le van a quedar 2 porque hay 1 gigabyte que lo está consumiendo el juego que usted instaló. Ahora, si ese juego usted lo elimina, ese espacio que es 1 gigabyte queda disponible para usted instalar otro programa. ¿Me di a entender? Sí, gracias. A la orden, Jennifer. Jennifer Ramírez. Sí, maestro. Mi pregunta es, por ejemplo, mi dispositivo tiene una capacidad dice el Intel R con 2.93. Si yo quisiera instalarle a la misma computadora que tengo, uno más avanzado, por ejemplo, de 1.5 o 1.7, porque me interesa sobre lo que son los programas de Photoshop y eso, porque en la empresa que tenemos acá no manejamos mucho con eso. Se podría hacer eso, o sea, yo de quitarle a mi CPU la tarjeta madre y aplicarle una más avanzada o de más.
Bueno, sería cambiar el procesador. Bueno, lo primero que debe de investigar ¿es una laptop que usted tiene? No, no es una laptop, es una computadora de escritorio. Yo le envié, mi esposo le envió una foto incluso con la descripción al Debo grupo de revisar. WhatsApp. Ok, ese es un Core Duo. Ese procesador está antes de esta tecnología i3. Es un procesador Core Duo normal, no es i3, pero para usted cambiarlo, tiene que ser por un procesador Core Duo Quad normal, no el i5, porque su board no soporta procesadores ni i3 ni i5. Tiene que investigar primero si su board soporta un procesador más avanzado. Si soporta un Ok. board más avanzado, que imagino que es el Core Duo Quad, entonces sí puede hacer el cambio. Pero aparte del procesador, hay otro componente que hay que tener en cuenta, que mide el rendimiento de la computadora y es lo que voy a explicar ahora. Bien, con lo que voy a explicar ahora, más o menos va a tener la idea. ¿Alguien más? Fermín, tiene la manito levantada. Sí. En ese mismo orden, o sea que si ella cambia de procesador a un Core Duo 4, ¿se le podría quemar la tarjeta madre o se le No, pasaría al computador? no. Si el procesador, si el model board, la tarjeta madre, que es este aparato aquí, por si se les olvidó, si este aparato, porque existen diferentes model board, recuerden, no es uno estándar. Si el que usted tiene soporta un procesador mayor o soporta un Core Duo Quad, no se va a quemar. Y aún si no lo soportara y usted lo pone, lo único que va a hacer es que no va a dar imagen, porque el procesador no va a funcionar. Eso es un punto que hay que tener en consideración a la hora de hacer modificaciones internas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Señores, no se queden callados. Todas sus inquietudes, pregunten. Bueno, entonces voy a continuar. Ya ustedes saben que el power, quien ejecuta el poderoso, es el procesador. Ahora bien, hay otro componente que hay que tenerlo en consideración que se llama memoria RAM. ¿Por qué? La memoria RAM había explicado que es quien le ofrece a los procesadores el espacio para que se ejecute un programa. Miren, denme un momento para mostrar algo. Bueno, lo voy a hacer directamente aquí con ustedes en vivo. Déjame abrir aquí, voy a entrar aquí, voy a poner aquí requisitos del sistema de Windows 10. Miren, todos los programas tienen algo que se llaman requisitos del sistema. Un requisito del sistema, o como su nombre es como su nombre lo dice, son los requisitos que debe de tener su computador para que un programa pueda ejecutarse. Si no cumple esos requisitos, entonces puede haber inconvenientes a la hora de ejecutar ese programa. Aquí entré a Google y escribí los requisitos del sistema para que Windows 10 funcione en una computadora. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una computadora para que ejecute Windows 10? Yo me voy a enfocar en tres, que es el procesador. Miren aquí. Dice que el procesador debe ser de 1 GHz. De 1 GHz. Con un procesador de 1 GHz ya es suficiente. Si su procesador tiene 2.5, 2.7, ya eso es más que suficiente. Y 1 GB de memoria RAM. Si son si vamos a trabajar con Windows de 32 bits. O
de 2 gigabytes y es de 64. Los bits lo voy a explicar más adelante. O sea, que su computadora debe tener por lo menos 2 gigabytes de memoria RAM disponible para que ese programa se ejecute. Bien, y tenemos aquí que necesita 16 gigabytes. Vamos a poner aquí 20 gigabytes, cuando es 64 bits, para su instalación. Esos son los requisitos que debe tener su computadora. 1 gigahertz de procesador, 2 gigabytes de memoria RAM y 20 de disco duro para que ese programa en su computadora funcione sin ningún tipo de inconveniente. ¿Me estoy dando a entender? ¿Están entendiendo esta explicación? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. Sin embargo, vamos a ver otro. Por ejemplo, requisitos del sistema para Photoshop. Vamos a ver aquí. Vamos a esperar que cargue. Miren acá. Usted sabe que Photoshop es un programa que se utiliza para editar imágenes, editar y modificar una imagen. Técnicamente se dice trabajar con la composición de una imagen. Si ustedes se fijan acá, mira cuánto es que dice que debe de tener de memoria RAM. 8 gigabytes de memoria RAM. 8 gigabytes de memoria RAM. Y debe de tener de disco duro 20 gigabytes para que ese programa pueda funcionar sin inconveniente. Adicional a eso, trabaja solamente con Windows 10, que si usted tiene Windows 7, ese programa no va a funcionar. Y aquí habla de los procesadores Intel de sexta generación. No especifica de cuánto es, pero bueno, de eso de las generaciones lo vamos a ver más adelante. Ahora, Photoshop siempre funciona. Todo el que utiliza Photoshop lo utiliza en conjunto con otro programa que se llama Illustrator. Lo escribí bien, Illustrator. Ok. Si nosotros vemos aquí los requisitos del sistema, vamos a esperar que cargue. Los requisitos del sistema dice aquí, aquí abajo. Lo mismo, tiene que tener 8 GB de memoria RAM. Y dice que se recomienda 16. Se recomienda 16, pero 8 es lo que requiere. Este dice que necesita solo 2 GB de espacio de disco duro. No es recomendable, se requiere más y trabaja con Windows 10. Windows 10 en adelante. Y dice aquí que el procesador que requiere es un procesador Intel de varios núcleos. Oigan eso. O sea, de 2 núcleos en adelante. Esos son los requisitos. Ahora, profesor, ¿por qué usted nos explica eso? Ah, Raquel ya está entendiendo el mandato, una de las tareas. ¿Por qué nos explica eso? Por eso mismo, miren. Vamos a imaginarnos que usted tiene un procesador, una computadora con un procesador i3, ¿verdad que sí? Usted tiene de disco duro, vamos a poner aquí disco duro, vamos a poner que usted tiene 5 GB. La unidad de almacenamiento en una computadora son varios, pero el que más conocemos es gigabyte. 1 gigabyte es igual a 1024 megabytes. Bien. Entonces usted tiene el disco duro 5 gigabytes. Es difícil que usted tenga 5, pero vamos a imaginarnos que usted tenga 5. Un procesador i3 y de memoria RAM, usted tiene 1 gigabyte de memoria RAM. Recuerden que 1 gigabyte es igual a 1024 megabytes. Bien, eso es como la libra. Una libra es igual a 16 onzas y así sucesivamente. Y usted va a una tienda, están vendiendo computadoras 3,500 pesos con un monitor grandísimo y con bocina y micrófono. Y usted dice, no, pero yo voy a engañar a esta tienda, déjame comprar que sea 4 porque esto es un palo. Sin embargo, usted tiene 5 gigabytes de disco duro y, un, y 1 gigabyte de memoria RAM. 1 gigabyte. ¿Y cuánto decía Windows que necesitaba para funcionar? 2 gigabytes.
Por eso cuando usted instala Windows, entonces se pone lento y usted dice, esto tiene virus, no es virus. Lo que pasa es que está trabajando por debajo de sus requisitos. Entonces, volvamos al caso. Usted le instala Windows. Vamos a imaginarnos que Windows consume solamente 3 GB de memoria RAM. Va a quedar 2 GB disponibles en su disco duro, ¿verdad que sí? Va a quedar 2 GB. Y de memoria RAM de 1024 megabytes, que es igual a 1 GB, vamos a imaginarnos que Windows 10 consume 824 megabytes. ¿Cuántos megabytes va a tener disponible? ¿Cuánto va a quedar? 1024 y me retiran 824. ¿Cuánto van a quedar? Se fueron. Ada, 200. Adaleni, Agustina, Awilda, Repítalo. Camila. Señores, tienen que estar 200 presentes. quedo. Tienen que estar presentes porque para aprovechar el tiempo tienen que prestar atención para no repetir lo mismo todo el tiempo. Eso es un requisito de las clases virtuales. Yo sé que en el entorno siempre va a haber ciertas cosas que puedan interrumpir la clase, pero en lo que usted depende, lo que esté en sus manos, tiene que buscar la forma de que estas 2 o 3 horas de clase usted esté concentrado en lo que se esté explicando. Porque si no, entonces ustedes están perdiendo su tiempo, se están engañando a sí mismos. Hay que entender, ustedes quieren aprender y para aprender ustedes tienen que poner de su parte. Hablo en sentido general. Bien. Raquel. 200, maestro. Queda 200. Muy bien. 200 megabytes. ¿Qué pasa? El Windows va a funcionar bien. Manuela. Ok. Va a quedar 200. Cada vez que Windows suba, va a funcionar muy bien en la computadora. Se va a mover algo rápido porque está trabajando con sus recursos correspondientes. Pero ¿qué pasa? Aparte del sistema operativo Windows, usted necesita varios programas de aplicación. Usted necesita el programa de Office para hacer sus actividades, sus tareas o trabajos de oficina. Usted necesita un reproductor de video para reproducir los videos que usted tenga en la computadora. Usted necesita un antivirus, necesita un navegador, necesita X o Y programa. Cada uno de esos programas tienen o exigen lo que son los recursos del sistema. Al igual que Windows o como vimos con Photoshop, también se necesita cierta memoria RAM, cierto procesador, cierto espacio de disco duro para que funcione. Vamos a imaginarnos que usted instaló esos programas y entre todo consumió todo el espacio del disco duro. Y de memoria RAM, para que ese conjunto de programas funcione, necesita 800 megabytes. Pero ¿qué pasa? Usted nada más tiene 200. Eso significa que hay un déficit de 600 megabytes. ¿Me estoy dando a entender? Cuando usted instaló los demás programas, entre todos para que funcionen necesitan 800 megabytes pero de memoria RAM, pero usted nada más tiene disponible 200, entonces resta 600. Resta 600. Hay un fallo, ¿de acuerdo, Víctor? Hay un fallo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que el procesador, que es ese aparato que se encarga de la distribución de los recursos y de la ejecución de los programas, hace lo siguiente. El procesador le dice a Windows, porque él tiene que distribuir el espacio. Todos los programas tienen que moverse, aunque sean por debajo de la capacidad. Windows, dime, ¿cómo tú estás? Gracias a Dios, bien, ¿qué te ayudo? ¿Con cuánto tú necesitas de memoria RAM para tú correr bien? Necesito 824. Bueno, yo te voy a dar 350, porque eso es lo que hay.
El usuario está mandando a ejecutar todos los programas y no hay espacio disponible para todos. Hay 350. Windows lo va a aceptar. ¿Y qué va a pasar? Que si en 5 minutos, en 1 minuto hacía alguna tarea, es decir, por ejemplo, usted hacía alguna acción en Windows y duraba 30 segundos en realizarse, por poner un ejemplo, como va a estar corriendo por debajo de sus requisitos en memoria RAM, ya no va a durar 30 segundos, ya va a durar 30 minutos ahora. Office, dime, ¿con cuánto tú es que corre? Con 250 de RAM. Bueno, yo te voy a dar 125. No, pero eso es poco. Lo siento, eso es lo que hay. ¿Qué va a pasar con el Office? Que el Office, cuando usted le daba una herramienta de Office, cualquier cosa, lo hacía rápido. No, ahora va a cargar, se va a tomar su tiempo, porque está corriendo por debajo de sus requisitos en memoria RAM. Y así pasa con todos los programas. Entonces, todas las tareas que hacen tanto los programas de aplicación como de sistema se vuelven lentos. Y ahí entonces venimos nosotros y confundimos el proceso y decimos, mi computadora tiene virus, mi computadora está dañada, mi computadora aquello. Y no es eso. Lo que pasa es que tiene que aumentar la capacidad de memoria RAM para que todos los programas puedan ejecutar sin problemas. Me di a entender. Imagínense que en esta computadora, con 1 GB de RAM, usted ejecute estos dos turpenes que mencioné aquí. Photoshop y Illustrator, donde aquí dice que este Illustrator funciona con 8 GB de RAM y usted nada más tiene uno. Y de ese uno hay 800 que es de Windows, porque cada vez que sube Windows, se le resta 824 megabytes de memoria RAM. Dice aquí, usted necesita 8 GB de RAM, recomendable 16, pero 8 es necesario. Y usted ejecute ese y también ejecute el otro programa que es Photoshop, que también consume 8, en total 16. Usted con 1 GB de RAM. Eso aparte del Windows y los demás programas que usted tiene instalados. ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Qué usted se imagina que puede pasar? No, se descarga y se instala. Pero cuando usted lo ejecuta, que empiece ese procesador a distribuir la poca memoria que tiene entre todos los programas, va a colapsar. Le va a dar un derrame. Y eso es lo que sucede cuando no sabemos identificar los recursos de una computadora basado en las necesidades que tenemos. Cuando usted va a comprar una computadora, lo primero que usted tiene que hacerse es la siguiente pregunta. ¿Para qué yo lo voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Qué proyecto voy a trabajar en esa computadora? Bueno, si usted lo va a utilizar para hacer tareas de la universidad, trabajos de oficina, Word, Excel, PowerPoint, ejecutar programas básicos, entonces usted necesita una computadora con un procesador i3 con mínimo 4 GB de memoria RAM. 4 GB. 4 GB. No se lleve que 2, que 3, no, 4. Para que falte, mejor que sobre. Ahora bien, si usted va a trabajar con programas, por ejemplo, usted es una persona que es diseñador gráfico y trabaja con programas de edición de video, de edición de imágenes, Photoshop, Illustrator, o usted es youtuber y usted se encarga de editar sus videos, o usted es gamer, necesita ejecutar programas de juego, entonces usted necesita 5 GB de memoria RAM de procesador, perdón, un procesador i5 y por lo menos, mínimo 24 GB de memoria RAM. 24 GB de memoria RAM. Que lo correcto serían 32. Bien,
Sin embargo, si usted es una persona que va a trabajar con programas pesados, ¿verdad? Va a trabajar con algo que se llama la virtualización, que es lo que le voy a enseñar ahora, más adelante, que es como instalar programas, sistemas operativos dentro de otro sistema operativo. Es como que usted utiliza su computadora y esa computadora usted lo divide en 5 máquinas diferentes, no en 5 sesiones de usuario, 5 máquinas diferentes y que cada máquina tenga un sistema operativo. Por ejemplo, le voy a mostrar aquí para que tengan una idea. Aquí yo tengo instalado 2 máquinas virtuales. Yo tengo Windows 7 instalado. Miren aquí cómo sube normal. Ahí está subiendo Windows. Yo tengo Windows 10 en mi computadora, pero en esta máquina virtual instalé Windows 7. Y en esta otra máquina virtual, en lo que Windows 7 sube, yo instalé, miren aquí donde terminó de subir. Y en esta otra máquina virtual yo instalé el sistema operativo Linux. Ese es otro sistema operativo. Ese es Linux, para los que no lo han visto, como que ya se lo voy a presentar ahora. Y el otro es Windows 7. Mírenlo aquí. O sea, yo tengo en mi computadora 2 computadoras más, porque a la hora de yo crear esta máquina virtual, yo tengo que, de las memorias RAM que yo tengo que asignarle 4 o 5 memorias RAM y la cantidad de núcleo del procesador y también memoria RAM, como si fuera una computadora normal. Entonces, si usted tiene una computadora que tiene 1 GB de RAM, usted no puede hacer eso. Si tiene 8 GB de RAM, tampoco puede hacer eso. Porque de esos 8 GB usted tiene que sacar 4 para crear una máquina virtual y dentro de esa máquina virtual instalar el sistema operativo. Para eso es más recomendable ya tener un procesador i7, por lo menos mínimo 32 GB de memoria RAM, ¿verdad? Para que no tenga problemas con esa parte. Y por lo menos un terabyte de disco duro. 1 terabyte es igual a 1024 GB. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Fermín y luego respondo la pregunta de Irma. Sí, usted iba a explicar lo que es bit y quisiéramos saber qué es. Lo que quedé que iba a explicar. No se escuchó bien. Quedó en explicar lo que significaba bit en el procesador. Ok. La palabra bit, para hablarlo claro, fuera de lo que son terminologías técnicas, está a 32 y 64 bits. Un sistema operativo 32 bits trabaja con pocos recursos. Son como son Windows o sistema operativo que se utiliza para hacer tareas básicas. Y como se usa para tareas básicas, no necesitan muchos recursos para eso. Mayormente funcionan con 1 GB de memoria RAM. Ya el 64 bits se utiliza en sistemas operativos que se va a trabajar con programas pesados. Traen herramientas adicionales que nos facilitan ese proceso y por ende consumen más recursos de la computadora. Esa es la diferencia de una y la otra. Bien, Irma,
En su caso, para negocio, yo les recomiendo comprar unas impresoras HP. Son muy buenas, pero son algo costosas. Bueno, también depende de la magnitud del negocio. Si usted va a hacer impresiones básicas, o sea que usted va a imprimir, qué sé yo, por día, 2, 3 folletos y cosas así. Bueno que usted compre una impresora con inyección de tinta, de esas que tienen las cabinas de la tinta en la parte de afuera donde usted pueda recargar. No lo compre de cartucho, porque eso de cartucho, eso nada más dura 5 o 6 impresiones y son muy caros. Esa la puse tanto de manera personal como para negocio. Ya para impresiones masivas ya necesita ya otro tipo de impresora, ya más potente, porque existen muchos tipos de impresoras. Mis estimados, ¿alguna pregunta? No lo siento ustedes, lo siento callado. A veces hasta siento que no están en línea. ¿Qué es lo que pasa? Profe, Digan, estamos aquí activos, escuchando sus Estamos aquí, explicaciones y maestro. aprendiendo. Estamos vamos, aquí, profe. repórtense, repórtense. Estamos aquí. Maestro, estamos Ah, detenidos aquí escuchando, profesor. no, yo por si acaso. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Lo que le expliqué ahora es un resumen de un libro de 600 páginas. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? Yo creo que no lo puedo resumir más de ahí. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, profesor, no, profesor, todo bien hasta Sí, ahora. maestro. Todo claro, profe, hasta ahora. Estamos entendiendo. Ah, qué bueno. Entonces, miren aquí. Hay una práctica muy importante en Classroom. Y dice así, es práctica de la clase 1, 2 y 3. Acá. Mandé por el grupo de que tengo que pasar la asistencia, sí. De que estas actividades no lo hagan y ya la están haciendo. Ay, Dios mío. Miren, tienen que esperar tomar la clase primero antes de llenar, porque entonces yo considero que estos temas ustedes no se lo saben, y si no se lo saben, ¿cómo lo pueden llenar? Miren, hay una práctica de la clase. Déjenme arreglar eso. Como es plural, es de las clases. Uno, 2 y 3. Aquí tenemos un estudio de caso. Miren acá. Se lo voy a explicar ahora. Este estudio de caso vale 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos son 10 puntos. Bien. Dice así, saludos apreciados participantes, lea detenidamente el estudio de caso y luego responda las preguntas. Una empresa nacional, es decir, cualquier empresa en el país, solicita 25 computadoras, 5 impresoras multifuncionales y 3 matriciales, o sea, 3 impresoras matriciales. Déjenme corregir esa parte para que no se confundan. Bien. Cada computadora hay 25 y cada una de estas 25 computadoras posee las siguientes características. Un monitor, un CPU, un mouse, un teclado, una cámara web, un micrófono, una bocina, un sistema operativo Windows y 4 programas de aplicación. No especifica cuáles son, pero son 4 programas. Puede ser un antivirus, un navegador y así sucesivamente. Basado en ese pedido, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuántos periféricos de entrada vienen en el pedido? Usted va a hacer un cálculo. ¿Cuántos periféricos de salida vienen en el pedido? ¿Cuántos periféricos mixtos vienen en el pedido? ¿Cuántos software, es decir, cuántos programas vienen en el pedido? ¿Cuántos software de sistema vienen en el pedido? ¿Y cuántos software de aplicación? En total, ¿cuántos periféricos vienen en el pedido? Tienen que leer detenidamente
y tienen que retroalimentarse por si hay algo que no entienden o se le olvidó. Tienen que revisar los recursos didácticos de todo lo que hemos dado antes de llenar esto. Ojo, no lo llenen a lo loco, ni lo llenen por salir de la pregunta. Vamos a ser íntegros en esto que vamos a hacer. ¿Estamos claros? Sí, profesor, estamos claros. Muy bien. Tenemos aquí una práctica de investigación. La práctica de investigación dice lo siguiente. Investigar las siguientes características. ¿Cuáles son esas características? Procesador, disco duro y memoria RAM. Investigar las características que deben tener una computadora para realizar las siguientes características. Es decir, la computadora, aquí están las diferentes actividades. Tenemos tarea de la universidad, edición de video, edición de fotos e imágenes, ilustración 3D y juegos. ¿Qué procesador debe tener la computadora para ejecutar estas actividades? ¿Cuánto de disco duro debe de tener? ¿Cuánto de memoria RAM debe de tener? Esto nos va a ayudar a nosotros ya a familiarizarnos con el tema. Deben de investigar. Aquí deben de investigar, no se queden solamente con lo que vimos aquí, busquen en internet, investiguen temas adicionales que les pueda ayudar. Por eso dice práctica de investigación, que le pueda ayudar a construir la respuesta de esta práctica que tenemos aquí. Preguntas. Por eso es que digo que no están presentes. Le hice una pregunta y todos están callados. ¿Qué es lo que sucede? Preguntas. No, profesor, no hay pregunta. No, maestro. Por las 25 computadoras, Nicole Alcántara. Vamos a llenar el formulario de asistencias. Si me permiten un momento, por favor, para enviárselos ahora. Un momento. Ok. Acabo de enviar el link para que llenen el formulario de asistencia. Vamos a tomar 2 minutos para eso. Y así poder continuar. Pueden llenar el formulario de asistencia. Es importante que todos llenen el formulario de asistencia. Bien. Sí, la cantidad es el número que lo van a poner.
Zuleni. Zuleni, le escuchamos. En 2 minutos continuamos. Profesor, yo tengo una duda. En la clase pasada, ¿Sí? yo estuve en la clase, yo entré y terminé hasta que terminamos. Pero a mí se me pasó ese día poner la asistencia. Ay, ay, ay. Eso es un detalle. Un detalle muy importante. Bueno, escríbame en privado con su nombre completo y número de la clase. Ah, ok. Repito, acabo de enviar formulario de asistencia. Tómense su tiempo. Perdón, no tómense su tiempo. Tienen 1 minuto para que lo llenen. Es importante que llenen el formulario de asistencia. Muy importante. Una ventaja que tiene la presencialidad es de que hay temas que son más prácticos. Por ejemplo, el sábado estaba tratando este mismo tema, lo único que hacer presencial, yo tenía los equipos allá. Pero no se deja de tener una buena experiencia de manera virtual. Ok. Con la explicación que hice anteriormente, cerramos lo que era, vamos a decir, el primer trimestre de este curso, que tiene que ver con lo que es la arquitectura de la computadora en sí, cómo funcionan, el hardware, software, tipo de programa, etcétera. Ese conocimiento es el fundamento que usted debe de tener para entonces empezar a trabajar de manera eficaz y eficiente en una computadora. En el día de hoy le damos inicio a lo que es la gestión del sistema operativo, en este caso Windows, que es el que vamos a trabajar. Pero antes que nada, comenzamos con una pregunta que ya vimos en la clase número 2, que es el sistema operativo. Recuerden que los programas, los software de sistema o sistemas operativos son esos programas que se encargan del funcionamiento de una computadora. Son los que se encargan de que cada equipo electrónico pueda funcionar sin ningún tipo de inconvenientes. Por medio del sistema operativo es que el procesador realiza parte de sus funciones. Recuerden que cuando hablamos de computadora no solamente nos referimos a una PC o ordenador, sino también a una laptop, una tablet, a un smartwatch, a un smart TV, entre otros. Existen diferentes sistemas operativos. Aquí vemos algunos. Por ejemplo, está Windows. Ustedes saben que la palabra Windows significa ventana en español, ventana. Son programas que están compuestos por ventanas. Está Linux, Android y a nivel móvil está Android y iOS, que pertenece a los equipos de Apple, mejor conocido como iPhone. ¿Por qué es importante el sistema operativo en una computadora? Dice aquí,
Un sistema operativo es un programa encargado de poner en funcionamiento la computadora, puesto que gestiona los procesos de la misma. Asimismo, se encarga de gestionar para el usuario el hardware. Quien pone en funcionamiento todos los periféricos que se conectan en el CPU es el sistema operativo. Quien reconoce el teclado y lo pone a funcionar es el sistema operativo. Lo mismo pasa con el mouse, con el monitor, con la impresora, con el micrófono y con los demás periféricos que conocemos. Quien pone en funcionamiento esos componentes del hardware a la hora de conectarlo en el CPU es el sistema operativo. Ahora bien, ustedes han escuchado un término que se llama, una palabra que se ha escuchado mucho, que se llaman driver, los drivers de la computadora. ¿Han escuchado esa palabra? Sí, maestro. Sí. Driver o controladores. Sí, maestro. Y ustedes tienen una idea de qué se trata eso, qué es un driver o qué es un controlador. ¿Sí o no? No, profesor. No. Señores, vuelvo y repito, necesito la intervención de ustedes, necesito que participen. Si entienden algo o no lo entienden, lo puedan decir. Y así uno saber cómo uno puede continuar. Miren, o mejor dicho, escuchen. Un driver, para que puedan tener una idea, uno de los escenarios más comunes en el cual se utiliza mucho ese término es cuando conectamos una impresora. Hay impresoras que usted lo conecta en la computadora y la computadora como que la reconoce, pero no funciona. Y cuando asistimos a un técnico, ese técnico nos dice que faltan los drivers de la impresora. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es lo siguiente: Windows pone en funcionamiento muchos periféricos. Usted los conecta, Windows los reconoce y los pone a funcionar. Pero hay periféricos que Windows los reconoce, pero no sabe cómo funciona. Entonces, los drivers son como un manual que le enseña al sistema operativo cómo es que funciona un programa, un periférico específico. Por ejemplo, hay impresoras, volviendo al caso de la impresora, que vienen con un CD. En ese CD se encuentran los drivers. También hay impresoras que se pueden descargar los drivers. Esos drivers son un conjunto de archivos que le enseñan al sistema operativo cómo es que se utiliza ese nuevo periférico que se conectó. Por ejemplo, ¿quién ha visto Matrix, la parte 1? Yo, maestro. Matrix, la parte 1. ¿Quién levante la mano? ¿Quién ha visto Matrix, la parte 1? 2 personas, 3, 4. Repite la pregunta, por favor. ¿Quiénes han visto Matrix, la parte 1? La parte número 1. La primera parte. Bien, ustedes han visto una escena cuando a Neo, el protagonista, le están como instalando unas instrucciones al cerebro, y cuando termina el proceso dice, ya sé Kung Fu. Y al final entonces que pelea como Morfeo, artes marciales, pero él no tuvo un entrenamiento de que mira, levanta el brazo así, así no, él se sentó y le descargaron como un sinnúmero de archivos a la computadora. Y él dijo, ya sé Kung Fu. Duró como 15 minutos sentado ahí con el cable conectado, le bajaron los archivos. Ya sé, por eso es que me gusta Matrix, porque hace demasiada referencia a la tecnología. Entonces, es lo mismo. Vamos a imaginarnos que Neo, el protagonista, es el sistema operativo y usted está instalando los drivers, termina el proceso y Windows dice, ya yo sé cómo funciona la impresora. Entonces lo pone a funcionar. Esos son los drivers. José Luis, tiene la manito levantada. Continuamos entonces. El sistema operativo
a ver si el tiempo nos da. Bueno, son las 8:33. Existen 3 familias de sistemas operativos. 3. Existen más, pero los más comunes, los más utilizados son Windows, Mac OS y Linux. ¿Quiénes aquí ha escuchado sobre Linux? Levante la mano. Ilma. ¿Quién más? Fermín. ¿Alguien más? ¿Nadie más ha escuchado de Linux? Tranquilo, no es un pecado no saber de Linux. Eso no es nada. Ok, eso es bueno. Hoy van a saber entonces de qué trata ese sistema operativo. Jorge. Vamos a empezar primero con Windows. Windows es un sistema operativo muy común, muy utilizado. Pertenece a la empresa Microsoft. Microsoft, que significa, son palabras abreviadas que significan microsoftware, o pequeño software, o software diminuto. La empresa encargada de crear, ¿verdad?, Windows es la misma responsable del software de aplicación conocido como Microsoft Office. Y también es responsable del correo Hotmail o Outlook. Y también es responsable de la consola de videojuegos llamado Xbox 360. Todos esos componentes que acabo de mencionar son de la misma empresa, Microsoft. Bien, creo que hay otras. También es responsable del navegador Internet Explorer. Ellos son los creadores de ese software de aplicación. Ya ese software está descontinuado y ahora se llama Microsoft Edge, el navegador. Bien. Windows es un sistema operativo de código cerrado que tiene diferentes versiones. Aquí vamos a ver lo que son versiones y distribuciones. Una versión es agarrar un modelo y hacerle mejoras. Esas mejoras se convierten en una versión del mismo modelo. ¿Me di a entender? Es como el iPhone. Todas las nuevas versiones del iPhone es el mismo modelo anterior con mejoras agregadas. Entonces existen diferentes versiones de Windows. Salió el 95, el 98, 2000 XP, que esos son los más viejos Vista. Luego entonces entró Windows 7, que fue uno de los sistemas operativos muy buenos, al igual que el XP. Luego el 8, pero el 8 no tuvo un buen recibimiento por los usuarios y salió Windows 10. Actualmente está en ejecución Windows 11. Bien, recuerden que una versión es una mejora de una versión anterior. ¿Cuáles son las características de este sistema operativo Windows? Las características son las siguientes. La palabra SO, por si ustedes lo van a ver muchas veces, significa sistema operativo. Está abreviado. Dice aquí que es el sistema operativo más utilizado en el mundo. De cada 10 usuarios, 9 u 8 utilizan Windows. Tiene mayor variedad de aplicaciones. Esto significa que la mayoría de las aplicaciones que existen en la web o en el mercado son compatibles con el sistema operativo Windows. Tengan pendiente esa parte. La mayoría de los programas que existen en el mercado, casi todas son compatibles con este Windows. Es decir, que se pueden instalar en este software de sistema. Dice que tiene mayor compatibilidad con el hardware o dispositivos. Es fácil de usar. Miren, Windows es un sistema operativo que se usa de manera intuitiva. ¿Qué significa eso? Que está diseñado de una forma para que el usuario por intuición o manera lógica lo pueda utilizar por lo menos a nivel básico,
sin necesidad de que alguien le explique. No sé si me di a entender en esa parte. Todo el diseño del sistema operativo está realizado de una manera que el usuario pueda entender por lo menos de una forma que pueda manejarse. Ojo, no es que va a ser un pro, no, por lo menos manejarse. Su nivel de seguridad es 3. Su nivel de seguridad es 3. ¿Eso significa que es malo su nivel de seguridad? No, pero a comparación de las que vamos a ver más adelante, este es que tiene nivel de seguridad más bajo, porque como es muy compatible con programas y los virus son programas, entonces lo convierte en un punto más atacado. ¿Me di a entender? Su nivel de seguridad es 3. No es que sea inseguro, vuelvo y repito. Si usted compra el Windows original, donde usted pague su licencia, que cuesta más de 100, $200, ese sistema operativo va a ser un sistema operativo que no le va a dar problemas de seguridad, porque constantemente va a recibir actualizaciones para mejorar esa parte. Ahora, si usted si usted le instalan un Windows falsificado, donde usted a un técnico le dio 500 pesos para eso, ese sistema operativo le va a funcionar, pero es como que le falten las vacunas del COVID, que fácilmente cualquier situación en el sistema va a dañar el Windows. Y cabe destacar que por medio de esos programas que son vulnerables es que los hackers pueden entrar en ciertos equipos tecnológicos. Bien. Y por último, no es gratuito, no es gratis. Windows no es gratis. Windows no es un programa que usted lo puede descargar y no pagar un peso, no. Tiene una vigencia de 30 días luego que usted lo instala para que lo use. Eso es para que usted lo vaya utilizando, para ver si le conviene o no. Y luego entonces los 30 días tienen, el mismo sistema le exige a usted comprar la licencia. La licencia tiene un costo. Actualmente no tengo el precio, pero cuesta más de 100, $150. Bien. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Todo claro hasta ahora? Vamos bien, prof. Vamos bien. Ok. El segundo sistema operativo más usado en el mercado es el Mac. Claro. Ok. Es el Mac OS. Mac OS. Es un sistema operativo que es, bueno, yo le voy a decir la verdad. Déjeme cerrar esta ventana un momento. Yo le voy a decir la verdad acerca de este sistema operativo. Miren, este sistema operativo son exclusivamente para equipos Mac, para computadoras Mac. Las computadoras Mac son computadoras que son de Apple, la misma empresa que fabrica los iPhone, los iPad y los smartwatch y todos los componentes de Apple. Ustedes saben que una característica de Windows es que es compatible con diferentes dispositivos. Por ejemplo, usted puede instalar Windows en una computadora marca Dell, marca HP, marca Lenovo, marca... ¿Qué otra marca? En cualquier marca de computadora. Y es más, si usted tiene un clon que usa piezas de diferentes marcas, también se instala sin problema. Es como Android. Android usted lo instala en un celular Samsung, en un Xiaomi, en un LG, en un Motorola, en un Alcatel, en un Sony, y funciona sin problema. Sin embargo, los Mac OS son software de sistema que son exclusivamente para equipos Mac, así como iOS solamente para celulares iPhone. ¿Me di a entender? Para mí eso es una marca muy comercial y literalmente se ha vuelto algo insostenible. ¿Por qué? Porque son muy caras y entonces
para mí es muy caro. Y no es que uno no lo pueda comprar, sino que yo encuentro que es una inversión innecesaria, respetando lo que usan equipos iPhone, Apple, iPhone. Porque el iPhone, por ejemplo, te venden un celular que es bien caro, pero ahora te promocionan o te ponen a los ojos un smartwatch que también cuesta lo mismo que un celular y unos iPad que también cuesta lo mismo que un celular. O sea, es como que, bueno. Sin embargo, a pesar de que son complejos, ¿verdad? Son, vamos a decir, la versión Poppy de la línea de computadoras o tecnología, no podemos ignorar de que es una marca muy buena, bastante buena, de calidad. Esas computadoras iMac o Mac, que son todo en uno, que son computadoras que es como el monitor solamente, y dentro del monitor está el CPU donde solamente le conecta el teclado y el mouse. Esos equipos son extremadamente buenísimos y sin exagerar. De hecho, en empresas que se encargan de crear efectos especiales para una franquicia cinematográfica, los aparatos que utilizan para eso son Mac. Un laboratorio, usted estudia diseño gráfico y el laboratorio que usted va a encontrar es Mac. ¿Por qué? Porque el equipo está diseñado como para trabajar de manera delicada con esas áreas. No sé si me di a entender. A diferencia de las demás que sí funcionan, pero estas son como exclusivamente especializadas para eso. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, que son preparados para diseño gráfico, son gratuitos, son extremadamente estables, son fáciles de utilizar y su nivel de seguridad es 4. O sea, el nivel de seguridad de un sistema operativo Mac es más robusta, o le llevo un punto, al nivel de seguridad del sistema operativo Windows. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Todo claro hasta ahora? Le estoy haciendo un resumen de un libro de 1200 páginas, así que entonces tenemos el tercer sistema operativo que para mí es mi favorito. Amo este sistema operativo, se llama Linux. Linux, todos los usuarios aquí en el mundo tienen que usar Linux. Sí, todo claro. Linux, miren, Linux es un sistema operativo que, a diferencia de Windows, Linux trabaja por distribuciones. Primero, es un código abierto. ¿Qué es un código abierto? Que usted puede agarrar el sistema operativo y modificarlo a su necesidad, a su gusto, a su negocio o a su proyecto. Por ejemplo, Windows no es código abierto. Yo tengo que trabajar a lo que Windows me da, y eso que Windows yo lo compro, yo compro la licencia, pero yo compro lo que ellos me ofrecen. Si yo quiero modificar Windows, ¿verdad? Para un proyecto avanzado, yo no puedo hacerlo. Por ejemplo, usted ha notado que cuando usted compra un celular, usted con su cuarto, usted compra su celular con su dinero, ese aparato es suyo. Sin embargo, ese celular trae unos programas que usted no puede desinstalar. ¿A quién le ha pasado eso? O a Fermín, a Marlin, que usted dice, pues yo quiero eliminar estos programas, y no lo puede eliminar, no puede, no, usted no lo puede eliminar porque usted no es el administrador. Entonces tiene que usar un programa root, que es root administrador, para que usted entonces tenga el permiso para eso. Entonces, usted como que dice, pero me están estafando porque me están vendiendo algo que compro con mi dinero y me tengo que someter a lo que me ofrecen. Entonces, lo mismo que pasa con Windows. Windows, usted compra la licencia, pero si hay algo que usted entiende que debe de incluir, obviamente, y eso para
hacer algo más avanzado, un proyecto, algo por el estilo. Si usted es un usuario normal, usted no necesita nada de eso. Pero si usted quiere modificarlo para sacar provecho, no lo puede hacer, no. Es como cuando usted le enseñan a freír un huevo con aceite, pero usted dice, yo lo quiero freír con mantequilla porque también se fríe. Usted dice, no, tiene que ser con aceite. Es lo mismo. Entonces, Linux es código abierto. Código abierto es que aquí yo puedo descargar la versión de Linux y puedo hacer un proyecto con ese programa. Lo puedo modificar y hacer un sinnúmero de cosas para un proyecto personal que tengo. Linux le dice, haga con el Windows, con el sistema operativo lo que usted quiera. ¿Qué usted quiere hacer? Yo quiero cambiar el color, ponerlo más grande, que las letras tengan este tipo de letras, que las imágenes sean de otra forma. Haga lo que usted tiene la libertad de hacerlo, se llama código abierto. Bien, entonces, como es código abierto, no existen versiones. Recuerden que Windows, como le expliqué, una versión de Windows es una versión anterior con mejoras. Aquí no. Aquí es por distribución. Es como usted agarrar Linux y crear un proyecto diferente al que estaba. Ya eso es una distribución. Otra gente lo agarra y crea otro proyecto diferente. Ya eso es otra distribución. Sigue siendo Linux, pero orientado como para una actividad específica. ¿Me dio a entender? ¿Cuáles son las características? Es compatible con muchos dispositivos, al igual que Windows, código abierto, que esa es su mayor ventaja. Es estable, es simple de usar y su nivel de seguridad es el mayor de las tres, es 5. Luz. ¿Y cuál es el costo de ese programa, profesor? Ni uno. Es gratuito. Excelente. Los servidores de los bancos, su nivel de seguridad es tan fuerte que los servidores de los bancos utilizan Linux. Esos bancos donde usted guarda su dinero, es Linux que utilizan. Yo no estoy diciendo que Windows sea malo, pero si hablamos de seguridad, este es el mejor. ¿Que no coge virus? Bueno, dicen por ahí que no coge virus, pero eso es un error. Sí coge virus, pero tiene dos ventajas. La ventaja número uno es que hacer una estructura diferente a Windows, son muy pocos los virus que existen para Linux. Y la segunda ventaja es que Linux todo el tiempo se actualiza. Si hoy a las 9 de la noche sale un virus que afecta, sale en la red, en el internet, hay un virus, sale un virus que afecta a Linux, a las 9:01, Linux recibe una actualización donde ese virus no le puede hacer daño. Vamos a hacer una demostración. Por ejemplo, usted quizás se preguntará, profesor, ¿y por qué la gente en vez de usar Windows no utiliza Linux? El problema es que Windows tiene una ventaja y es que es intuitivo. Linux no es tan intuitivo. Esa es una. No es tan intuitivo. Es decir, que se acompleja un poco el cómo utilizarlo. Ese es número uno. Número dos, no todos los programas son compatibles con Linux. Mire, esta es la ventana. Aquí, esta es la ventana. Déjame ver si lo puedo ampliar un poco para que lo vean mejor. Ok, esta es la ventana de Linux. Mírenlo aquí. Al todos los programas no ser compatibles con Linux, hay programas que quizás utilicen que aquí no se puede instalar. Por ejemplo, el Office de manera directa no se instala en Linux. Hay que usar un truco para eso con otro programa, pero Linux no viene, perdón, Office no viene para Linux.
Como el Office es propio de Windows, a quien le hace promoción a quién es, a su propio sistema operativo, pero a Linux no. Entonces, miren acá, esta es una distribución de Linux. No sé si lo pueden apreciar. ¿Todos lo pueden ver? Fíjense que Sí, esto es Sí, una máquina profe. virtual Sí. y en esta máquina le instalé Linux. Miren aquí el escritorio de mi computadora con Windows 10. Y acá entonces tengo esta máquina virtual con Linux. Miren, como máquina virtual yo lo puedo usar normal, como si fuera una computadora. Bien, como si fuera una computadora, lo puedo utilizar normal. Mira aquí cómo abro el navegador. Aquí utilizo otras herramientas normal. Miren, eh, por ejemplo, aquí tenemos la barra de tarea que mayormente en Windows está en la parte inferior. Aquí está en la parte izquierda. Cabe destacar que también se moviliza. Lo podemos poner aquí abajo y sucesivamente, pero mayormente viene en el lado izquierdo. Tenemos que usar la lupa para que lo aprecien mejor. Aquí tenemos los programas anclados. Tenemos aquí esta parte acá donde nos muestra el calendario. Aquí otras informaciones. ¿Y qué más les puedo mostrar? Este es Linux. ¿Por qué Linux es tan complicado? Porque Linux, si usted quiere instalar un programa, tiene que hacerlo desde la terminal. Acá, a ver si puedo entrar a la terminal. A ver. Abrir terminal. Es decir, tiene que instalar aquí unos comandos para que entonces se ejecute la instalación. Eso es lo que lo hace complejo. Pero eso mayormente si usted va a hacer una instalación de un programa muy específico. ¿Por qué? Porque aquí Linux trae lo que es como una tienda de programas. Aquí, como si fuera Google Play, nosotros tenemos aquí una serie de programas que podemos instalar sin necesidad de hacerlo por comando. Vamos aquí a minimizar la ventana. Está aquí dividido por categoría, programas de arte y diseño. Vuelvo y le digo, parecido a Google Play. Y le funciona muy bien. Y a pesar de que el Office no se instala de manera directa acá, lo que pasa es que toma un tiempo para cargar. Linux trae sus propias herramientas de Office. Por ejemplo, son el LibreOffice. Mire Word aquí, que trabaja por lo menos un 75% parecido a Microsoft Word. Esta herramienta de Word se parece a procesador de texto de Google, que si usted está acostumbrado a utilizar eso, esto le va a quedar como anillo al dedo. Por ejemplo, aquí tenemos la herramienta de Excel y tenemos la herramienta de PowerPoint. A mí en lo personal no me gusta. A mí me gusta trabajar con mi Office, pero como alternativa tenemos esto. Bien, pero es gratuito. Otra ventaja es que no consume tantos recursos para funcionar. De hecho, una máquina vieja, con una máquina vieja de esa Pentium 4, fácilmente puede ejecutar una versión de Linux sin ningún tipo de problema. Windows no, Windows dice no, yo no puedo ahí, tiene que buscar más recursos. Linux no. Linux viene siendo como el Xiaomi de los sistemas operativos. Esto como máquina virtual, tengo que apagarlo, normal como si fuera una computadora. La virtualización. Y ahí se apaga. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Fermín. No. Ok, los demás, ¿qué les pareció la clase de hoy?
Bien. Muy bien, muy interesante. Yo tenía una pregunta, o sea, ¿cada qué tiempo usted dijo que se actualizaba Linux? A diario. Diario, mayormente diario tiene una actualización. O sea, que los virus que le podría afectar ya serían eliminados como diario se está eliminando, se está actualizando. No eliminado, pero sí inmune. Ok. Sí inmune. Por ejemplo, déjeme ver algo para que usted tenga una idea. Yo lo actualicé ayer. Déjeme ver si hoy tiene una versión disponible. A veces diario, a veces cada un día, cada 2 días. Ok, déjeme ver aquí. Se está actualizando el catálogo de... Bueno, ok, actualizaciones. No, estos son de algunas herramientas del sistema, pero el Windows, perdón, Linux en sí no tiene actualización disponible para hoy, pero mayormente casi todos los días tienen una actualización disponible. Entonces, mis estimados, espero que todo lo que dimos hoy les sea a ustedes de bastante beneficio. Créanme, traté de que esta clase sea lo más sencillo posible. Lo más sencillo posible para que así ustedes puedan tener una mejor experiencia de aprendizaje. Tienen hasta mañana para completar las actividades de la clase 1, de la clase 2 y la clase 3. Y tienen hasta el domingo para realizar la práctica de la clase 1, 2 y 3 y las actividades de la clase 4. Tengo participantes que se me están durmiendo con las asignaciones. No se duerman, no se duerman, no se dejen arropar de los afanes y saquen tiempo y espacio para estudiar estos contenidos que realmente son muy enriquecedores. Por otro lado, al finalizar la clase, necesito que me manden el testimonio de la clase. Recuerden que tenemos hasta las 9:30 para eso. Estaré en espera de eso para crear el informe de la clase de hoy. No se limiten a decir que la clase estuvo muy chévere, muy bien, punto y final. No. Hable con propiedad y con altura. Ponga su nombre completo y qué le pareció la clase de hoy. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Y qué puntos usted aprendió en la clase? Por lo menos algunos temas, los temas que más le llamaron la atención. Un resumen de 4 o 5 líneas, no más. Si quiere poner más, no hay problema. Y nada, lo estaré esperando para hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, mi Clary, Maestro, ¿el testimonio se envía por el grupo de WhatsApp o por Room Class? por WhatsApp. Ah, ok. ¿Ven alguien más? Bien, entonces, mis estimados, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas bendiciones y nos vemos el jueves si así Dios lo permite. El jueves vamos a tener la clase número 5 del curso y vamos a terminar, en esa clase vamos a terminar lo que es la gestión del sistema operativo. Bendiciones para todos y feliz noche. Amén. 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 Feliz Igual, noche, maestro. profe.